No merezco nada en la vida, no debí nacer, no debí existir. Y ya si nos vamos a maltratos y abusos continuos y a una falta de validación del enojo, de las injusticias que me hacen, uno puede llegar incluso al suicidio, ¿no? Bienvenidos, sexto episodio de Puro Potencial, el podcast donde te invita a inspirarte, te invita a aprender. Y ahora vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Bienvenida Lorena a un nuevo podcast Puro Potencial. Hoy día vamos a tocar un tema bastante importante para las personas, que es el manejo de sus emociones. ¿Cómo en el día a día es tan complicado manejar nuestras propias emociones? ¿Cómo tú, desde tu punto de vista, puedes ver que las emociones son tan importantes para las relaciones de las personas? Bien, muchas gracias José Luis por la invitación. Y bueno, el tema emocional creo que es un tema vital porque desde el sabio Salomón, él decía, no, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista emocional, de ahí mana absolutamente toda nuestra vida. En el tema, como usted estaba pronunciando, el tema de las relaciones interpersonales, de la productividad laboral e incluso todos los temas, las decisiones importantes en la vida tienen mucho que ver con cómo nos estamos sintiendo, con cómo nos estamos percibiendo. Es más, estadísticamente dice que el 90% de las decisiones que tomamos es con base a nuestras emociones. Y también dice que las personas que hacen marketing y todo este tema de publicidad, ellos estudian a fondo cómo son las emociones de las personas. ¿Para qué? Para impulsarles incluso a las ventas, ¿no? Así que el mundo emocional es el mundo que nos lleva a actuar y se podría decir es el ser que después se convierte en un hacer y en un actuar como personas, ¿no? En ese entendido, ¿las personas somos emocionales a un 100% o tenemos diferentes tipos de reacción? Somos personas emocionales y existen también lo que se llaman los 4 cerebros, y entre esos 4 cerebros está el lado racional, ¿no? No solamente somos emociones, pero las emociones están altamente ligadas a nuestro razonamiento, incluso a nuestros valores, ¿no? Y somos muy emocionales en realidad y a veces también nos convertimos un poquito más racionales, y ahí es donde entran incluso las disfunciones con respecto a la gestión de nuestras emociones. Por ejemplo, si nos convertimos en personas que no valoramos o no validamos nuestras emociones y las andamos reprimiendo, vienen luego los impulsos o las decisiones que decimos que no sé qué me pasó porque hay una desconexión con mi mundo emocional, y luego ahí es donde entramos y decimos ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? Y es porque no estamos conectados con nuestra emoción y usamos mecanismos de defensa como por ejemplo la negación, de estar todo el tiempo negando lo que estamos sintiendo, o nos podemos ir también al otro extremo, que es a idolatrar, vamos a decir así esa palabra, las emociones, y vivir ya de emoción tras emoción y tener las emociones a flor de piel por encima ya incluso de la racionalidad y de los valores. Entonces ambos extremos que no nos llevan a una buena gestión emocional nos conducen de decisión errada a decisión errada, y entramos a un círculo que nos puede hacer caer incluso en la depresión o en la ansiedad, ¿no? En otras palabras, el no manejar bien nuestras emociones nos puede perjudicar tanto a nosotros de manera interna como también a nuestro entorno directo, simplemente porque no sabemos cómo reaccionar o reaccionamos mal. Normalmente yo pongo el ejemplo de mi familia. Yo tengo una esposa, 4 hijos, y en algunos casos hay personas que son un poco más agresivas o te dicen las cosas de manera
un poco más efusiva, y ahí me atrevería a decir que no están manejando bien sus emociones y están reaccionando simplemente, ¿correcto? Cuando lo ideal es pensar, analizar cómo puedo responder de manera correcta ante este problema. Y ahí se podría decir que estoy manejando bien la emoción en ese momento, ¿correcto? Exactamente. Por ejemplo, si nos vamos en específico al lado de del enojo, si hablamos específico del enojo, cuando nosotros tenemos una herida de injusticia, de que nos pasó algo injusto en la vida, tenemos, vamos a decir, como que esa herida que no ha sido sanada y a lo largo de los años reaccionamos de una manera impulsiva y agresiva, lastimando a las otras personas por esa herida que puede ser de manera inconsciente, y entonces cuando el inconsciente no es consciente, nos dirige la vida. Entonces, por eso es muy bueno, por ejemplo, el tema de la introspección, o si una persona, por ejemplo, es creyente, el tema de la oración, para ir hacia como la raíz de ese problema que me genera ira y me genera una reacción demasiado impulsiva con respecto a las injusticias que es normal que existan. Por ejemplo, en mi caso, digamos que es lo mismo cuando Iber se enoja conmigo, o más que todo cuando él se enoja conmigo, al principio le decía, tenés derecho a estar enojado, porque yo no le podía decir, perdóname, o a veces también le digo, perdóname, porque yo también me equivoco, o no le podía decir, no, ¿para qué te vas a enojar? O ¿por qué te enojas por esto? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Validar la emoción. Le decía, bueno, tenés derecho a estar enojado conmigo, siempre le digo. Y ya luego parece que él se acostumbró a que yo le valide la emoción, y cuando yo me enojaba y estaba súper enojada, me daba chiste porque me decía, bueno, tenés derecho a estar enojado, y entonces me hacía reír, ¿no? Y ya se me pasaba el enojo. Pero creo que es importante el tema de validar. Cuando nosotros sentimos enojo es porque estamos percibiendo una injusticia de parte de la otra persona. Y la manera, lo primero, ya si la otra persona no está validando nuestro enojo, primero yo tengo que validar mi enojo. Bueno, tengo derecho yo a estar enojado por esto que sucedió, y decir qué es lo que pasa, qué es la injusticia que está pasando. Y ahí entra el juego de la asertividad, ¿no? De poder expresar a la otra persona. Voy a dar un ejemplo. Mira, José Luis, yo dejé aquí mi lapicero y puse no tocar, y vos lo usaste para tu clase, digamos, ¿no? Para tus alumnos, y yo tuve que ir a corretear por todo sal y luz a buscar mis lapiceros, y eso me hizo sentir enojo. Entonces, aunque no le diga nada o me quede callada y en mi pensamiento lo odia, ay, José Luis se llevó mi lapicero, eso ya sería tener una actitud sumisa o una actitud pasiva frente a lo que me enoja. O a que yo le diga, oye, José Luis, usted es un desubicado, ¿cómo se va a llevar pues mi lapicero? Eso ya es una actitud agresiva que le está incluso adjudicándole una cualidad negativa. Entonces, si yo aprendo a decir, bueno, es válido que yo esté enojada por esta injusticia que me hizo José Luis, le voy a comunicar mi enojo y le digo, mira, José Luis, yo había listado la anterior semana mi lapicero y me sentí muy molesta porque cuando quise enfrentar mi clase no había. Entonces usted va a decir, pucha, qué burrera, digamos, y la próxima vez no va a tocar mi lapicero. Pero si yo vengo con una actitud agresiva y le digo, ay, José Luis, que vos sos un desordenado, ¿por qué te llevaste mi lapicero? Usted no va a entenderme, ni va a decir yo soy injusta. Usted va a pensar de mí, ay, esta que es una molestosa, digamos, o cómo va a reaccionar así ante lo que yo hice. Y entra ahí un mecanismo que usted puede generar de estar a la defensiva conmigo, y no nos logramos entender. Entonces, el tema del enojo, es válido que nos enojemos, pero también es válido afrontar la injusticia con respeto. Hay algo importante de lo que está comentando Lorena, y creo que es muy importante ponerlo de manera directa. Nosotros tenemos que ir a la raíz del enojo. Y cuando nosotros estamos súper enojados por alguna injusticia o por algo que nos hicieron,
poder estar claros con ese sentimiento que sí, ok, estoy enojado. No va a cambiar en este momento mi enojo. Pero, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué pasó? Y también en muchos casos voy a tener que ser responsable. Quizás en el ejemplo que usted puso, esos son mis lapiceros, me faltó poner un letrero no tocar, me faltó ponerlo en mi casillero, me faltó hacer alguna otra cosa para que no suceda eso. Y paso número 2 es la reacción. ¿Cómo yo reacciono de manera correcta para que la otra persona me entienda? Porque como usted decía, yo puedo estrellarme contra esa persona, pero no voy a solucionar nada. Más bien lo voy a acrecentar el problema. Cuando, al manejar mis emociones, digo, ok, ¿cómo puedo hacer que esta persona entienda de buenas maneras que cometió un error? Algo que el 99% de las personas nos cuesta. Porque lo primero que hacemos, ¿qué es? Tirar el enojo hacia la otra persona. Y en esto yo saco algo muy importante. 1, ir a la raíz. Y también, 2, siempre yo tengo algo de responsabilidad. De alguna u otra forma. Entenderlo así. Y creo que es importante respirar antes de hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar, necesitamos calmarnos antes de llegar a la otra persona. No siempre sucede, no siempre pasa, pero creo que debería ser una regla. Me parece muy interesante lo que usted está ahorita planteando. Ahora déjeme volcarle un poquito el panorama. Póngale que yo puse ahí no tocar, pero aún así usted lo tocó, se llevó los lapiceros. Es justo que yo esté enojada. Ahora, cuando yo vuelco mi enojo hacia mí misma, digo, pucha, debí, o no le digo nada, o vuelco la responsabilidad que era de usted, no mía. Ahí hay un sistema que se llama que yo estoy asumiendo ya el maltrato. Por ejemplo, ya nos vamos a temas mucho más profundos. Póngale que un abusador, no vamos a poner ejemplos aquí, pero que el tema de que yo fui abusada, un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces que alguien me diga que yo busque la responsabilidad en mí, ¿por qué fue mi culpa porque de repente yo provoqué a esa persona, o un decir cuando era niña, digamos, me estoy inventando, cuando yo me adjudico que es por mi culpa la violencia o la injusticia que otra persona está haciendo, ahí yo estoy invalidando mis emociones y ahí estoy ninguneándome a mí mismo, no me estoy respetando y es donde proviene la baja autoestima, de la invalidación del enojo. Por eso es que yo siempre lo valido ahí, y le digo, vos tenés derecho a estar enojado porque yo sé que yo cometí una injusticia. Obviamente que a veces a uno le salen las cosas malas, digamos, ¿no? Entonces no quiero que él se quede con la sensación de que se merecía ese trato, porque no se lo merecía de parte de mí, ni yo tampoco de parte de él, pero a veces uno se equivoca. Entonces cuando yo me quedo con la sensación de que merezco que alguien me haya tratado mal y digo, pucha, me busco entonces ahí empiezo a tener pensamientos negativos de mí. Un ejemplo, puedo empezar a pensar, no merezco, nada en la vida, no debí nacer, no debí, existir. Y ya si nos vamos a maltratos y abusos continuos y a una falta de validación del enojo, de las injusticias que me hacen, uno puede llegar incluso al suicidio, ¿no? Entonces es muy importante saber que, ahora, ¿puedo yo equivocarme en mi percepción y percibir que la otra persona fue injusta? Pero incluso para eso sirve la asertividad, porque cuando yo voy y confronto, por ejemplo, y le digo, por ejemplo, en el mismo ejemplo, le digo, José Luis, yo estoy muy molesta porque usted tomó mis lapiceros y puede ser que usted no fue injusto conmigo. Y me dice,
ay, va a disculpar Lorena, lo que pasa es que Feme me dijo que los tome, no me dijo que era de usted, me dijo que eran míos. Entonces usted no estaba siendo injusto conmigo, pero yo lo percibí como una persona injusta. Entonces, al explicarme, ya incluso en esa comunicación asertiva nos podemos conocer y nos podemos pedir perdón incluso, ¿no? Entonces, ay, perdón Lorena, no debí tocar sus lapiceros, no tiene derecho a estar enojada, o viceversa, o yo le puedo decir, oiga, perdónenme. Lo importante es validar las emociones, es decir, si estás enojado, estás enojado. Perfecto. Entonces, la verdad que la explicación me quedó totalmente correcta. Yo tengo que solicitar de manera asertiva porque yo sentí algo. Yo sentí algo y al validar estas emociones se los hago saber a la otra persona. Y quizás, como usted dice, la otra persona me dice, va a disculpar, yo no quería hacerlo, o también me puede decir, sí, los tomé y ni modo. Lo único que yo estoy logrando es que yo me quedo tranquilo, porque estoy comunicando de una manera correcta y tampoco puedo manejar las emociones, ni lo que piense, ni lo que sienta la persona que está al frente. Por eso, en mi entendido, las emociones las manejo yo. Mis emociones las tengo que cuidar yo. Y para eso creo que es muy interesante entender que todo viene de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que cuidarnos para poder también ser personas asertivas con el resto. ¿Correcto? Correcto, me encanta lo que usted dice. Lo que yo puedo hacer es, si me equivoqué, yo fui el injusto, pedir perdón. Y si alguien se equivocó conmigo, lo que yo tengo que hacer es perdonar. Y el tema del perdón significa que yo no estoy justificando a la persona. Porque cuando yo empiezo a justificar, seguramente Chaluico se llevó mis lapiceros porque los necesitaba. No, eso ya es justificar. No se justifica, porque cuando nosotros justificamos, eso era algo que yo tenía muchísimo. Seguramente me contestó mal porque tenía un mal día. No, me contestó mal, tenga o no tenga un mal día. Y eso a mí me dolió. Entonces, cuando justificamos, no estamos sanando la herida. Y no podemos perdonar algo que no aceptamos que nos dolió. Entonces, sin justificar a las personas ni minimizar los sentimientos. Ay, pero si no fue para tanto. Justamente cuando estaba conversando con una amiga, ella me decía, ay, no fue para tanto lo que me hizo, pero a mí me dolió. Yo le digo, bueno, si te dolió, sí fue para tanto lo que esa persona te dijo. Y yo siempre aliento a validar las emociones, digamos, ¿no? De las personas. Si te dolió, te dolió. Punto, no importa la otra persona. Obviamente que siempre voy a alentar que perdone y que gestione esa emoción. Y algo que usted quería aclarar también es el tema en el tema de la inteligencia emocional, de lo que aporta Goleman. Dice que nosotros en el cerebro tenemos la parte de la amígdala, que es donde están las emociones, y esta parte del córtex donde están los pensamientos, o donde mayormente trabaja lo que es la memoria, las funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Cuando estamos enojados, al verbalizar, al hablar, pasa de la parte de la amígdala del cerebro a la parte de la corteza cerebral, y en esa pasada de la amígdala a la corteza cerebral ocurre que le damos un sentido a nuestras emociones y podemos actuar de mejor manera ante el enojo, porque estamos razonando lo que estamos sintiendo. Entonces, tanto al verbalizar, al hablarlo como al escribirlo, estamos haciendo un buen ejercicio antes de repente de ir a reclamar a una persona. Es más, existen estudios que dicen que se han hecho dos grupos de personas que estaban pasando por situaciones muy estresantes, como un divorcio, o por ejemplo el tema de un desempleo, la muerte de un familiar, o sea, cosas de extremo estrés. Y a un grupo de esas personas, porque se los dividió en dos grupos, a un grupo de esas personas se les pidió que escriban acerca de eso que estaban viviendo por 20 minutos por 3 días.
Y a otro grupo se les pidió que escriban acerca de las injusticias en la política o cualquier cosa libre, ¿no? Al grupo que se les pidió que escriban sobre sus problemas, el resultado fue que dentro de unos años habían superado la pérdida, se habían vuelto a casar, habían vuelto a encontrar un empleo, y los que no verbalizaron, no escribieron lo que estaban sintiendo sobre su problema, no se desahogaron, vamos a decir así, seguían sin empleo, no habían encontrado una nueva pareja, no habían superado su pérdida. Entonces ahí nos vamos ya al tema de lo que se decía Sigmund Freud en la psicología, la catarsis o el desahogo. Para lo emocional es importante poder hablar, escribir sobre lo que estamos sintiendo y sentirnos valorados y amados, así como con lo que estamos sintiendo, sin sentirnos juzgados por estar enojados, por estar triste, por estar alegre. Y cuando encontramos ese vínculo de esa comprensión de parte en una relación, encontramos también armonía. Muchos científicos dicen que la felicidad está cuando encontrás una persona con la que podés expresar tus emociones sin sentirte juzgado. Entonces, y si es que no tenemos eso, por ejemplo, absolutamente todas las personas deberíamos cultivar esa relación con Dios, ¿no? De poder decirle nuestras emociones abiertamente y saber que Él no nos va a juzgar, no va a decir, ay, ¿por qué estás enojado? Pero, ay, ¿cómo le vas a contestar eso? O ay, ¿cómo vas a estar teniendo ese pensamiento, José Luis? O sea, ¿qué te pasa? No. Y eso nos hace cultivar una mejor salud emocional, ¿no? Qué bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos está comentando, y esto me lleva a una conclusión que me dice que nosotros como seres humanos necesitamos siempre un apoyo para poder gestionar de una manera correcta nuestras emociones. Porque muchas veces queremos también decir yo me arreglo, yo solo, yo puedo, y no pido ayuda, y no voy con mi mejor amigo o con mi mamá o con un entorno que me pueda ayudar. Lo importante entonces, cuando yo me sienta en esta situación, y aun cuando no me sienta, porque a veces pensamos y sentimos que tenemos todo resuelto, que todo está bien, que yo manejo mis emociones bien, pero resulta que todavía tengo algo aquí adentro que no me deja. Es necesario sacarlo, es necesario contarlo, y obviamente con una persona que esté allegada a nosotros, que no nos juzgue, que pueda también decirnos, lo estás haciendo bien. Porque esa frase o esa palabra de aliento también nos ayuda. Y que también tenga la posibilidad de decirnos, está fallando. Eso nos va a ayudar también a mejorar y a aprender a resolver este tipo de aspectos que son emocionales. Le agradezco, Lorena, por el tiempo. La verdad que espectacular, me encantó el tema, y aprendamos a gestionar nuestras emociones.